Buenas tardes, este es nuestro 10º taller, es nuestro taller de mujer y territorio. Vamos, en este taller, la idea es que podamos tener un producto y podamos dibujar en algún momento, de pronto al final de este taller, cómo visualizas tu territorio soñado. Al final lo pueden enviar a las personas pues, que están en contacto constante con ustedes, para que podamos hacer al final de todos estos talleres un collage con todos estos territorios soñados que vamos a dibujar. También para los que no puedan hacer este dibujo, que piensen en cómo sería tu territorio soñado. Vamos a hablar acerca de la tierra, el territorio y los recursos. Las mujeres indígenas se ubican en espacios urbanos y en espacios rurales. Hay gran cantidad de ellas por diferentes razones, pues muchas están en sus territorios, tienen el privilegio, digamos, de poder estar en sus territorios, con sus comunidades ancestrales y pues con todo lo que implica estar dentro del territorio. Pero por muchas otras razones, muchas de ellas se encuentran en espacios urbanos que las han adoptado, donde han podido desarrollar muchos procesos a nivel personal y también a nivel cultural, que se han dado, digamos, los espacios, el contexto para que puedan de cierta manera tener cercanía con su territorio de origen. Entonces se estima que al año 2007 ya es un porcentaje pues que se tiene de hace bastantes años, pero en América Latina y el Caribe habían 37 millones de mujeres en espacios rurales. Todas estas mujeres mayores de 15 años, de las cuales 17 millones de ellas formaban parte de la población económicamente activa y unos 4 millones y medio eran productoras agropecuarias. ¿Por qué quiero hacer este sondeo, este acercamiento de las mujeres productivas? Porque estamos hablando de la mujer y el territorio. Entonces en este momento lo estamos enfocando a los recursos, y la idea es que nos pensemos, como lo hablamos en el taller anterior, de la importancia y del rol de la mujer. Entonces estamos hablando de que millones de mujeres en América Latina hacen parte de la población económicamente activa. Si se encuentran en sus espacios rurales o en sus territorios, pues esto significa que son, digamos, las productoras, o que tienen mucho que ver con el tema de la alimentación, el tema del medio ambiente, del mantenimiento del medio ambiente, de los ríos, de los ecosistemas. Entonces es como para que nos hagamos una idea de la cantidad de mujeres que hay o que pueden haber ya, digamos, al 2020. De pronto ya muchas de ellas se han desplazado a las ciudades, a los espacios urbanos, pero todavía siguen muchas mujeres en sus territorios de origen, manteniendo el territorio, digamos, global, porque pues sabemos que pues la naturaleza y todo este tema, digamos, pensando en la Amazonía y en las grandes zonas que tenemos con todo el tema forestal y todo esto, pues estamos contribuyendo a la conservación mundial, y de esto son protagonistas nuestras mujeres indígenas. Quiero hacer como un pequeño sondeo, un pequeño acercamiento de los sistemas internacionales que tenemos para proteger el territorio y a la mujer indígena dentro del territorio como tal, o los espacios que se han ganado a nivel internacional, a nivel, digamos, interamericano, para la protección del territorio. Claramente en estos escenarios obviamente está el hombre y la mujer, pero entonces vamos a hacer como un pequeño recuento. En la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre del 48 se pusieron unas disposiciones para que se aplicara y se interpretara con debida consideración de los principios particulares del derecho internacional en materia de derechos humanos, los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas. Estas normas y estos principios incluyeron los preceptos básicos que tienen que ver con la protección de todas las formas tradicionales de propiedad y supervivencia cultural y el derecho de la tierra, los territorios y los recursos naturales de los pueblos indígenas,
y tribales. Esto lo encontramos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 2009. También está la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, que también la encontramos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 2009 en el documento, que varios artículos de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, principalmente el artículo 21, nos habla del derecho a la propiedad, que protege los derechos territoriales de los pueblos indígenas y tribales y a todos sus miembros. Tenemos la Declaración Americana sobre los derechos de los pueblos indígenas del 2016, que nos habla en su artículo 7 de la igualdad de género, en su artículo 19 del derecho de protección del medio ambiente sano, en su artículo 26, pueblos indígenas en aislamiento voluntario o en contacto inicial, y en su artículo 29 en el derecho al desarrollo. Entonces vemos que hasta aquí tenemos una gran cantidad, digamos, de normatividad internacional que habla de proteger el territorio y habla de los derechos de los pueblos indígenas como tal. Un instrumento internacional está la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, que se adoptó por la Asamblea General de la ONU, donde dice: en el convenio 169 de la OIT o de la Organización Internacional del Trabajo, habla de la implementación de leyes y políticas públicas a nivel nacional a favor de los derechos de los pueblos indígenas. Especialmente habla del tema de la propiedad comunal. Ahora voy a hablar de otros 3 tratados internacionales que tienen disposiciones relevantes para los derechos de los pueblos indígenas en sus territorios, y está, como lo hablamos anteriormente, el convenio 169 de la OIT, que habla en su política general en el artículo 3, la aplicación del convenio para mujeres y hombres sin discriminación. Artículo 6, consulta libre, informada y de buena fe. Artículo 7, la autodeterminación. El artículo 12 habla del acceso efectivo a la justicia. En su parte 2 habla acerca de tierras y hay varios artículos que hablan acerca de este tema, el 13, el 14, el 15 y el 16. También tenemos el artículo 8 del Convenio sobre la Diversidad Biológica del 92, que hace un llamado a los estados a respetar, preservar y mantener los conocimientos, las innovaciones y las prácticas de las comunidades indígenas y locales que entrañan estilos de vida pertinentes para la conservación y la utilización sostenible de diversidad biológica y su aplicación más amplia, con la participación de estas comunidades y para su beneficio. Y para finalizar, digamos, estos ejemplos que tienen los pueblos indígenas, digamos, para basarse en instrumentos y en tratados internacionales, está la parte 3 del artículo 14 de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que trata acerca de los derechos de las mujeres rurales, como lo hablábamos inicialmente. Participar en todas las actividades comunitarias, que eso también aplica para los espacios donde se encuentran las mujeres en espacios urbanos. Obtener acceso a los créditos y préstamos agrícolas, a los servicios de comercialización y a las tecnologías apropiadas, y recibir un trato igual en los planes de reforma agraria y de reasentamiento. Bueno, eso sería puntualmente en las comunidades indígenas que tengan acceso a su territorio, y pues aquí podrían participar en el próximo taller, que vamos a hablar acerca de gestión de proyectos. Vamos a hablar puntualmente cuáles son esos recursos que pueden reclamar o que pueden acceder los pueblos indígenas para poder aplicar y poder desarrollar proyectos para el beneficio propio. Bueno, entonces ahorita vamos a hacer vamos a puntualizarnos ya y a centrarnos un poco más en Colombia. Y pues claramente Colombia ha vivido en un contexto de conflicto armado, donde las mujeres indígenas y también las mujeres afrodescendientes, como lo hablábamos en el taller anterior, que han sido defensoras de sus territorios, de sus familias, pues han vivido la peor parte de la guerra, porque pues han sido víctimas por ser mujeres, han sido víctimas por ser indígenas, han sido víctimas por ser protectoras de su territorio y de la tierra. Claramente, como lo decía anteriormente, por causa de su condición de género, las mujeres están expuestas a riesgos particulares y a vulnerabilidades específicas dentro del conflicto armado, que a su vez pues ha causado el desplazamiento
y por lo mismo explican el impacto desproporcionado del desplazamiento forzado de las mujeres a nivel nacional. Como lo decíamos en el anterior taller y hago de pronto un recuento, muchos esposos han sido reclutados, muchos hijos varones, claramente las niñas también, pero la gran mayoría de personas reclutadas para las Fuerzas Armadas, los grupos armados al margen de la ley, han sido los hombres, los esposos, la fuerza. Y muchas de las mujeres han quedado solas con sus hijos, han tenido que desplazarse a las ciudades. Esta información la podemos encontrar en el auto 092 del 2008 en la sección 2, numeral 1. Es importante de pronto, como mujeres indígenas, al final yo les voy a agregar los links, podamos revisar la información que es concerniente a la mujer, a las luchas de los pueblos indígenas como tal, como para que estemos actualizadas y sepamos en escenarios, ya que nosotros nos encontramos en un proceso de fortalecimiento del liderazgo, fortalecimiento cultural, fortalecimiento de la identidad, pues podamos tener bases para sustentar nuestros proyectos, nuestras propuestas y saber de dónde viene todo, qué podemos alegar, qué podemos reclamar. Entonces, como les digo, al final les voy a dejar la información de los links donde puedan acudir para revisar la información. Cuando hablamos de los riesgos de las mujeres en diferentes escenarios, hablamos pues de temas que tienen que ver con riesgos que tienen que ver con violencia sexual, tienen que ver con explotación sexual, abuso sexual y todo esto en el marco del conflicto armado. Digamos que son cosas que sucedieron hace muchos años, pero pues que claramente muchas comunidades todavía sigue sucediendo porque el conflicto armado sigue en menor medida, se sigue dando en ciertas zonas, en zonas muy específicas del país. Entonces, claramente esto ha sido una práctica sistemática y generalizada de todos los actores armados, incluida la fuerza pública, de acuerdo con Fuentes López del 2010, pues que lo expone. La Corte Constitucional señala otros riesgos que enfrentan las mujeres en Colombia, que es como el riesgo a ser despojada de sus tierras, a su patrimonio con mayor facilidad por actores armados ilegales, pues da el tema de todo el tema que tiene que ver con la propiedad. Propiedades que tienen que ver con inmuebles rurales, pues con tierras, con zonas que son ricas pues para cultivos y pues todo esto que tiene que ver con la lucha por el territorio. También existen pues que son derivados de la condición de discriminación y vulnerabilidad acentuada en las mujeres indígenas y afrodescendientes por ser indígenas y por ser afrodescendientes. También encuentran toda esta información más amplia en el auto 092. El territorio nos lleva a pensar en el gobierno propio, porque el gobierno propio se crea con el fin de proteger a la comunidad y de proteger al territorio en general. Entonces la idea es que hagamos una reflexión acerca de los que de pronto han sido desplazados, que están viendo este taller y que se encuentran asentados en un territorio que los ha adoptado, que piensen cómo eran las formas de gobierno tradicional en su pueblo, quiénes eran los gobernantes en su comunidad como tal. ¿Participaban las mujeres de ese gobierno propio? Si nos ponemos a pensar históricamente en nuestra comunidad, ¿había participación activa de mujeres en la toma de decisiones de la comunidad? ¿Cómo eran elegidos estos gobernantes? ¿Cómo eran llamadas las autoridades? La idea es que lo pensemos, lo reflexionemos un poco. Así podemos, después de esta reflexión, hablar de las autoridades tradicionales y el ejercicio del gobierno indígena. Existe una jurisdicción indígena que es entendida como la facultad que tienen las autoridades indígenas para gobernar su territorio de acuerdo con sus usos y costumbres. Esto no se ve en todos los territorios indígenas, ya que hay presencia de autoridad, digamos, nacional, y pues claramente no se puede ejercer el gobierno propio y la autoridad indígena propia, pero también hay otros contextos, otros escenarios donde sí existe todo este tema de la autoridad indígena tradicional bien conformada y se hace, digamos, uso de ella como tal.
Hay muchos que están reconocidos por el Estado colombiano, pero claramente esto no siempre fue así, ya que antes no se necesitaba un reconocimiento del gobierno para que se pudiera ejercer, digamos, la autoridad dentro del territorio, ya que contaban con sus formas particulares para hacer, digamos, para hacer justicia propia. Entonces ahorita vamos a pensarnos qué cualidades debe de tener o qué cualidades tenían las autoridades en sus territorios o actualmente, qué cualidades tienen estas autoridades para ser elegidas. ¿Cómo es la relación de las autoridades tradicionales o ancestrales dentro de sus comunidades, dentro de los cabildos? ¿Cómo es esa relación entre las autoridades y la comunidad como tal? Pensémoslo un poco. Claramente las autoridades tienen que tener una responsabilidad, tienen unos roles, tienen que desempeñar muchas actividades, tienen muchas responsabilidades, pero la comunidad, ¿qué responsabilidad tiene? Claramente la comunidad también tiene mucha responsabilidad. Eso tiene que ver mucho con el territorio. El territorio, el gobierno propio y todo lo relacionado siempre está relacionado con la tierra, con el medio ambiente. ¿Cuál es la responsabilidad de la comunidad? En los pueblos indígenas, cada uno debe hacerse responsable de sus autoridades y ser parte activa de los procesos. La comunidad es supremamente importante, la participación de la comunidad es supremamente importante en los procesos internos, ya que si no hay participación, pues claramente unos pocos van a tomar las decisiones que nos van a beneficiar a todos. Y muchas veces es donde vemos el reclamo de no sabía nada, no nos dijeron, pero cuando se hacen las convocatorias a las asambleas o los procesos no participamos. Entonces es importante la participación porque nosotros somos responsables de quienes elegimos y de las decisiones que se toman. La comunidad es parte activa de los procesos y gestiones que se lideren desde el gobierno indígena. Entonces, ¿cuáles son dos ejemplos de responsabilidades que tenemos como comunidad? Elegir responsablemente de acuerdo a principios y criterios acordados de manera colectiva. Estos criterios se pueden acordar de manera colectiva. ¿Y qué significa la colectividad? La participación de la comunidad. Por lo tanto, debemos ser activos. Es entendible que en muchos espacios, en muchos escenarios, no tenemos el tiempo, trabajamos, como nos encontramos, digamos, en contexto de ciudad, pues tenemos que desplazarnos, tener grandes desplazamientos que implican mucho tiempo, llegamos agotados, tenemos que responder por nuestros hijos, por otras responsabilidades del hogar, pero también pues claramente si pertenecemos a un colectivo, pues tenemos que entender que también es responsabilidad asistir a estos espacios. Participar activamente de las asambleas comunitarias y aportar información. No es solamente levantar la mano y estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, sino también aportar información. Como mujeres dentro del territorio, y como ya lo hemos visto anteriormente, tenemos muchos roles que nos permite tomar decisiones también, que nos permite ser parte de la decisión y del cambio. Entonces, tenemos que participar con trabajo y con los recursos que tengamos al alcance para contribuir al buen gobierno. No debemos de tener, digamos, el aporte no tiene que ser monetario. Si aportamos con buenas ideas, si aportamos con acompañamiento, si aportamos con participación, pues claramente los resultados del gobierno se van a ver reflejados en todas estas pequeñas acciones que hagamos. Entonces es importante aquí para ir cerrando que tengamos en cuenta que nosotros le exigimos a los líderes y los líderes deben cumplir dentro del territorio, pero nosotros como comunidad también debemos de cumplir y a nosotros también nos exigen. Por lo tanto, debe ser algo que sea de parte y parte. ¿Cómo proyectar nuestro presente y futuro como mujeres indígenas en el gobierno indígena? ¿Por qué estamos relacionando el territorio con el gobierno indígena? Entonces, para proyectarnos como mujer indígena, no solo debemos de tener nuestras decisiones. Como lo decía antes, debemos de estar de acuerdo con las decisiones comunitarias y para esto es necesario que las mujeres apoyemos y creamos en las mujeres y sus capacidades. Muchas veces no
no nos damos cuenta de las capacidades que tenemos o de las capacidades que tiene el otro, o pensamos que por ser mujer no tenemos credibilidad o no nos van a apoyar de igual manera, pero si no lo creemos nosotros, pues nadie más lo va a creer. Entonces la idea es que empecemos creyendo, que entendamos que en los grupos y los comités de mujeres se evalúen y se proyecten juntas, donde haya la posibilidad de que seamos elegidas o que sean las mujeres elegidas como gobierno indígena. La idea es que, como se ha dicho anteriormente, pensemos en que la mujer también haga parte de estos comités, de estos espacios de la toma de decisiones, que hagan parte del gobierno indígena como tal. Que también nos animemos y acompañemos solidariamente a las mujeres que sean candidatas y que sean elegidas. Como lo hablamos en el taller de liderazgo, el liderazgo claramente no es, la actitud de líder no está en todas las personas en un principio, pero se puede desarrollar. Muchas personas que lo tienen más desarrollado que otros, y pues son las personas que tienen que son más activos en las participaciones. Pues entonces si yo todavía estoy desarrollando mi actitud de liderazgo y veo que otra persona tiene más desarrolladas esas actitudes y puede empezar a participar en proyectos o en gestiones de gobierno propio, pues entonces apoyemos a esta persona, generemos confianza, acompañamiento, que se sientan apoyadas, y todo esto hará que se logren grandes resultados. Entonces, para finalizar, ¿cuáles son las recomendaciones que tenemos para que la mujer pueda contribuir en la toma de decisiones que beneficien el territorio como tal y el gobierno propio? ¿Cuáles son unas recomendaciones que tenemos? Entonces, profundizar en investigaciones que arrojen información sobre las condiciones de vida y acceso de las mujeres indígenas en los territorios y en los espacios comunitarios. Hacer investigaciones, ¿qué significa hacer? No sé, estar constantemente haciendo sondeos de los procesos y de las condiciones de vida que se dan internamente, para que conozcamos cómo nos encontramos. Apoyar iniciativas de financiamiento justo y solidario para las comunidades indígenas, especialmente a través de cooperativas que sean lideradas por mujeres. La idea es que participemos en el siguiente taller, en el que vamos a hablar de gestión de proyectos, para que podamos entender cómo hacer estos proyectos, cómo acceder a estos créditos, cómo acceder a estas cooperativas. Asignar recursos para la educación superior y formación de alto nivel de mujeres indígenas lideresas, para que puedan participar de espacios de toma de decisiones dentro de la sociedad civil, en el sistema nacional, académico y de Estado. ¿Qué significa esto? No hay recursos muchas veces, pero también sabemos que existen becas, que existen programas que benefician a la población indígena. Muchas veces nos da pereza, porque me ha pasado y me he encontrado con escenarios donde, bueno, vamos a hacerlo, vamos a llenar el formulario, pero es que toca juntar los documentos, toca escanearlos, toca imprimirlos, toca firmarlos, toca ir por el certificado, y hasta ahí nos llegan las ganas de participar en las becas y en las convocatorias para acceder a cualquier tipo de educación, ya sean seminarios, educación superior, talleres, lo que sea. Siempre implica un esfuerzo, y muchas veces el esfuerzo es llenar formularios, cumplir con una fecha de entrega, y muchas veces no lo hacemos. Entonces la idea es que nos motivemos para buscar esas convocatorias, para esas becas, que las hay con muchas ONGs nacionales e internacionales, para poder acceder a formación que nos permita participar de estos escenarios políticos internos propios, pero también en espacios políticos que tengan que ver con la sociedad civil en general. Sistematizar las buenas o desafiantes prácticas de los espacios de crédito o cooperativas de las mujeres indígenas. Formalizar los temas de asistencia técnica, asesoramiento jurídico sobre vías de producción y comercialización sostenibles. Es importante sistematizar, ¿por qué? Porque nos queda como base para próximos proyectos. Entonces, todo lo que hagan en pro del beneficio comunitario, todos los proyectos, los talleres y todo esto, siempre deben de quedar sistematizados, buscar la manera de que exista un formato, de que exista algo que yo más adelante, cuando quiera replicar los procesos o mejorarlos, tenga de dónde partir. Buscar asesoramientos jurídicos y asistencia técnica. También existen muchas ONGs que ayudan, muchas fundaciones que ayudan con estos espacios de asesoramiento.
ustedes también han tenido la oportunidad de asistir a talleres con este tipo de asesoramiento, la idea es que asistan. Porque en la información, cuando uno tiene información, pues puede acceder a muchos más, a mayores espacios, puede participar en otros espacios donde ayuden a que podamos contribuir para procesos comunitarios. Fomentar la participación plena y efectiva de las mujeres indígenas en cargos y espacios de dirección en los organismos, tanto estatales como comunitarios, encargados de la demarcación y titulación de las tierras de sus comunidades. Bueno, esto pues es un ejemplo, pero nos vamos con la parte que dice fomentar la participación plena y efectiva de las mujeres indígenas en cargos y en espacios de dirección en dirección en los órganos estatales y comunitarios. Por ejemplo, bueno, asumir el liderazgo de procesos, cuando hay elecciones, no sé, elecciones a nivel nacional y departamental, que las mujeres que hagan parte, indígenas que hagan parte, no sé, de las asambleas, del consejo, la idea es apoyarlas para que estando allá dentro de estos organismos, pues puedan ser parte de la toma de decisiones, puedan destinar ayudas, todo lo que sea una ayuda en un futuro para la comunidad, pues la idea es que lo podamos apoyar. Hay que trabajar con las autoridades locales, organizaciones de la sociedad civil, promotoras en espacios respetados por los pueblos indígenas para impulsar el cambio y la participación política. Pues, ¿cuál es la idea? Nosotros tenemos espacios tradicionales, la idea es que también nos abramos a otros escenarios para que podamos participar y ser tenidos en cuenta. La idea es que las tradiciones, que también se incluyan a toda la población en esta participación de estos espacios, mujeres, niños, niñas, a los adultos mayores, pues para que puedan ser visibles en estos escenarios locales y nacionales. Y para finalizar, en espacios, para tenerlo en cuenta de pronto en espacios donde se encuentran las comunidades en los territorios, promover la aplicación del consentimiento previo, libre e informado con enfoque de género desde las propuestas de los pueblos indígenas. La idea es que la toma de decisiones de cualquier proceso que se vaya a hacer al interior de la comunidad sea tenido en cuenta a través de el consentimiento previo, libre e informado. Que ustedes claramente entienden un poco más de este tema, que lo vamos a ver más adelante. Para que logremos todo esto, vamos a tener que ver en el siguiente taller el tema de la gestión de proyectos, que nos va a ayudar a poder acercarnos, a poder tener herramientas para poder generar procesos internos dentro de la comunidad. Entonces la idea es que puedan asistir al próximo taller. Es muy importante porque vamos a tener herramientas, va a ser un taller práctico donde vamos a entender cómo hacer un proyecto y además vamos a conocer dónde podemos buscar los proyectos, cómo podemos aplicar a esos proyectos, quién nos puede apoyar para aplicar a esos proyectos, y que ustedes entiendan que requiere trabajo, pero que no es difícil, no es imposible, no es inalcanzable. Entonces, los espero en el próximo taller. Espero pues que puedan, de pronto si tienen alguna duda o algo, contactarme para que puedan aclarar cualquier tipo de duda. Yo voy a estar disponible. Muchas gracias.